El día de hoy nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta serie de videoanálisis que lo que abarca son los temas más importantes de la semana y los impactos en los diversos mercados financieros que nos estaremos enfocando. Por lo tanto, de antemano, les agradecemos mucho su tiempo que comparten con nosotros y cualquier duda, pregunta, comentario, aportación, pues es bienvenido en la parte de los comentarios. Pueden dejar su mensaje y pues empezamos los datos relevantes. El periodo que abarca es del 8 al 14 de julio, la presente semana. Y pues vamos a ver diversos datos que se fueron presentando muy interesantes. Van complementando el análisis que hemos estado realizando. Y pues el contexto con las actualizaciones podemos ver las conjeturas a nivel económico y a nivel financiero al estar pendiente de estos datos. Empezando con la variable de inflación en su variación anual. Se dio el dato de Rusia en la semana, el cual fue de un 15.9%. Al ir, digamos, mencionando cada actualización de los datos, importante pues es ver cuál es el punto relevante de cada región, cada nación y el dato en sí mismo. Para Rusia, uno de los puntos más importantes a mencionar es que a pesar de que se encuentra en este conflicto bélico con estas afectaciones y estos bloqueos a nivel económico y financiero por el tema geopolítico, si bien es uno de las naciones que pues ha tenido más volatilidad en lo que es su tipo de cambio o ciertas afectaciones económicas, ya se empieza a observar lo que sería una cierta estabilidad o ciertos techos relevantes que dicen que en el caso de Rusia pues está de alguna manera acomodando estos factores económicos, positivo obviamente para la nación en sí misma. Y hablando del dato de inflación, lo que podemos observar es que después de haber llegado a un pico aproximado a los 17, el rango entre 17 y 18%, ya las siguientes actualizaciones han sido menores, lo que ya se pudiera pensar como un punto de inflexión, porque van aproximadamente dos datos continuos que son variaciones de inflación menores a este punto máximo. Y el último dato pues fue de 15.9%, lo que repito, hablamos ya de lo que podría parecer un punto de inflexión, un cierto nivel de estabilización. Y por otro lado, pues sabemos que el tipo cambiario en cuestión de las divisas emergentes, la paridad dólar-rublo ruso, pues ha sido una de las que ha tenido mayor apreciación en los últimos periodos mensuales, trimestrales, mensuales principalmente, por las implicaciones que el país ha hecho dentro de su paridad. Estas decisiones que van desde el gobierno, desde su banca central, que ha ayudado a apreciar en demasía su divisa. Por lo tanto, pues empezamos a ver ya variables de estabilización y de mejora para esta nación, independientemente de que la situación bélica pues continúe. Y la puja, digamos, a nivel geopolítico, pues también sigue continua. En el caso de China, presenta su dato de inflación 2.5% en este periodo semanal. Eh, Importante mencionar que recordando que estamos en un contexto de presiones inflacionarias a nivel global generalizado, pero si pudiéramos hablar de una excepción, pues aquí estaría el caso de China. Los niveles de inflación del 2.5% se encuentran dentro de su margen histórico de control. Los picos más altos dentro de los últimos 25 años aproximadamente, pues han llegado al 4 o 5%, lo que indica que el 2.5% pues está en un nivel normalizado, si bien está un poquito arriba de lo que sería el objetivo de la banca central en China.
sigue siendo un dato controlado. Y por otro lado, China, digamos, al salirse dentro de esta problemática a nivel generalizado, también es uno de los únicos o probablemente el único país que aún mantiene estas políticas expansivas para lo que es su nación. Hablando de que también acaban de regresar hace unas semanas a actividades normales después de un repunte a través del COVID. Esto, si lo podemos resumir, es que China pues tiene sesgo aún de oportunidad y lo está aplicando para políticas expansivas para ayudar a su economía, y los niveles en precios pues están controlados, como podemos ver. En Estados Unidos, por otro lado, digamos, la otra cara de la moneda, el dato de inflación, si bien ya estaba teniendo un periodo de disminución hacia el 8.6%, que fue el último dato actualizado, la presentación dentro de este periodo semanal fue de un repunte al alza de 9.1% en su inflación, lo que indica un rompimiento de estos picos inmediatos, los más altos, y lo que implica también pues que a nivel histórico de los últimos 40 años se sigue rompiendo los niveles de presiones en precios, lo que afecta directamente al poder adquisitivo de las familias, de los habitantes en esta nación y en cada una de las naciones en las que nos encontramos con presiones inflacionarias elevadas, lo que en sí mismo pues también es una presión implícita para que su banca central, la Reserva Federal, sea más agresiva de lo que había anunciado. Si bien se esperaba un incremento de 50 puntos base mínimo, con este dato actualizado de la inflación elevado y presionando, ahora se esperaría pues un incremento de 75 puntos base, y algún porcentaje de los analistas esperarían un incremento del 1%, lo que sería pues saltos realmente elevados. La sensibilidad en los movimientos de las tasas de referencia son muy importantes, y pues hablar de estos niveles de 75 puntos base, 100 puntos base, pues sí es una presión a la demanda agregada y al crecimiento económico en sí mismo, aparte de otras variables económicas, lo que habría que estar muy pendientes en este mes, cuál sería la decisión de los tipos de referencia para los Estados Unidos de América. Pero pues un dato muy relevante que también al hacer movimientos en sus tipos, la Reserva Federal de alguna manera pues también implica a las diversas bancas centrales, porque a nivel competitividad en la oferta de rendimientos de los títulos que ofrece cada nación, pues también estaría presionando indirectamente a otras bancas centrales a que hagan movimientos al alza. Y esto pues, aunque no se mencione, bueno, aunque no se quiera mencionar mucho, pues es una presión en sí misma a la oferta y demanda agregada y al crecimiento económico, por lo que ya se hablaba de los temores a la recesión global generalizada. Entonces habría que estar muy pendientes a estos movimientos que se darán en este mes. Y dato que es muy, digamos, está correlacionado, el índice de precios al productor, variación anual. En el caso de China es un 6.1%. También se encuentra en niveles controlables en lo que el rango que mantiene el país de China, su banca central. Y en los Estados Unidos presenta un dato de 11.3% por encima de lo esperado, lo que pues también implica presiones en precios para los productores y en general para los consumidores. Entonces, el, estos serían como los datos de precios que se han presentado, y la decisión de política monetaria que va pues muy ligada a lo que platicamos. Nueva Zelanda actualiza su tasa de referencia a 2.5%, lo que implicó un incremento de 50 puntos base,
y Canadá pasa su tasa a 2.5% con un incremento de 100 puntos base, elevado dentro de esta línea que comentábamos de, de incrementos en los tipos de referencia para tratar de controlar los niveles de inflación. Y lo que, digamos, lo que platicábamos también es un tema generalizado, principalmente en países desarrollados, y pues también los emergentes tienen esta, esta presión, sobre todo por el tema de competitividad en las tasas de rendimiento ofrecidas. Los datos de empleo, otros datos pues muy importantes que se van siguiendo cada periodo. En Estados Unidos se presentan dos relevantes. Uno fue la tasa de desempleo en un nivel de 3.6%. Las nóminas no agrícolas fue un incremento de 372,000 nóminas que se agregan al sector laboral. Ambos son buenos datos. La tasa de desempleo está a niveles mínimos. Ahora, en un momento veremos un histórico, lo que es un punto positivo, digamos. Las nóminas no agrícolas es un dato por encima de lo esperado, bastante positivo también, considerando que el promedio histórico de incrementos en las nóminas no agrícolas en los Estados Unidos ha sido de 122,000, por lo tanto, pues está por encima de los niveles promedio. Y en Canadá la tasa de desempleo que se presenta fue del 4.9%. En Australia, igual tasa de desempleo, 3.5%, lo que en general, hablando que son naciones de economías desarrolladas, son buenos datos. Lo que habría que puntualizar aquí, y es un tema muy importante, por ahí cuando se presentan estos datos, principalmente en Estados Unidos, se empieza a hablar como de que los temores a la recesión pues empiezan a bajar. Y al final, pues sí hay que decirlo, son datos positivos, pero tampoco, o más bien lo que no habría que olvidar es que los datos de empleo en un periodo recesivo son de los últimos en tener un impacto. ¿Por qué? Porque son decisiones drásticas que las empresas tendrían que tomar, o tal vez nóminas también de gobierno, pero digamos, son las últimas decisiones o las decisiones más desfasadas, porque hablamos de decisiones drásticas. Por un lado están los temas de costos, cuando se habla de una empresa que tiene que despedir a un cierto porcentaje de empleados, se estaría pensando también que la implicación es que tienen que dar pues finiquitos este costo por una N cantidad de años trabajados. Al despedir al personal pues viene ligado esto y al final son salidas de flujo de efectivo. Entre más años tenga la persona laborando pues más elevado será el costo por tomar la decisión de despido. Por otro lado, también está la implicación de que personas que probablemente lo vean y lo justifiquen legalmente como un despido injustificado, pues estarían entrando demandas a la empresa o a la institución de que se trate, o precisamente por una serie de factores laborales que si en este caso la institución o empresa pierde las demandas, pues estamos hablando de salidas de efectivo fuertes. Por otro lado, si la empresa o la institución decide despedir una N cantidad de porcentaje de empleados, pues lo que se ve afectado directamente, por un lado, es la calidad. Si el personal está capacitado o digamos son individuos que manejan bien ciertas tecnologías, al disminuir la cantidad de empleados, pues probablemente la calidad, ya sea por controles o por manejo de ciertos bienes de capital, la calidad podría verse afectada, lo que en el tiempo pues también afectaría los niveles de ventas. Y por otro lado está el factor que también tanto la calidad como el factor de conocimiento son bienes intangibles. Está el factor de conocimiento, del know-how,
que implica que al despedir a personal, pues también se está yendo conocimiento acumulado, conocimiento que es muy valioso para la empresa. Por lo tanto, en conjunto, tomando este contexto de salidas de flujo de efectivo y por otro lado bienes o activos intangibles, pues las empresas tratan que no llegue esa decisión y se desfasa hasta el final como una decisión drástica. Por lo tanto, dentro de otros factores relevantes en la cuestión de empleo, estos ejemplos que les comento, pues son, son temas que hacen que el empleo sea uno de los factores económicos afectados, pero digamos en un periodo más desfasado, a diferencia de otros factores económicos. Por lo tanto, habría que considerar esto y la realidad es que sí son buenos datos de empleo, pero no olvidemos estas implicaciones dentro de las decisiones críticas en una empresa o en una institución. El Producto Interno Bruto, dato importantísimo también dentro de los factores económicos. El Reino Unido en este periodo semanal presentó su dato de PIB de un incremento de 3.5% y aquí lo que habría que, a pesar de, o más bien si bien es un dato positivo, habría que considerar que los niveles de variación en Producto Interno Bruto se encuentran en un periodo de normalización. Cuando llegó el impacto del COVID, las disminuciones en PIB fueron muy elevadas, cercanas o en promedio a nivel global de menos 30%. Cuando viene una recuperación y regreso a la actividad productiva, pues viene después un incremento elevado, igual niveles del 30% o más elevados incluso. Y lo que viene después de estos movimientos volátiles, drásticos, pues es un periodo de normalización que empieza a llevar a los promedios de variación en Producto Interno Bruto de cada nación, pues un poco más acotados. Por lo tanto, pues en el caso del Reino Unido, un buen dato, pero no se tomó con tanto optimismo, sobre todo también por el contexto económico en el que nos encontramos. Y bueno, para complementar, dentro de esta visualización o puntualización en los datos de empleo, comentábamos estos factores que no habría que olvidar, como que llevan a las decisiones de despido como drásticas y como decisiones desfasadas. Por otro lado, a nivel estadístico, pues está el efecto de que las tasas de desempleo de países que presentaron, Australia, Canadá, Estados Unidos, y se agrega la zona euro, solo por tener un contexto, eh, no hay que olvidar que estadísticamente hablando, las naciones se encuentran en niveles de tasa de desempleo en mínimos históricos, en algunos casos como en Estados Unidos, como aquí pueden observar, pues está en un piso histórico eh, que niveles más bajos pues no ha podido llegar, similar a Australia, un rompimiento a la baja dentro de su piso histórico. Estos son periodos de 25 años. La fuente es tradingeconomics.com. Y en el caso de Canadá, pues vemos como también ha roto mínimos históricos. En el caso de, perdón, es este lado Canadá, ha roto mínimos históricos. Y en el caso de la zona euro también la tasa de desempleo ha roto mínimos históricos. Pero cuando estadísticamente hablando nos encontramos en estos puntos bajos, pues es difícil que se mantengan durante un tiempo prolongado estos niveles. Y pues como todo dato económico o serie, pues hay fluctuaciones, ¿no? Esto no quiere decir que forzosamente las tasas de desempleo tienen que incrementar, solo es un contexto estadístico en el cual pues existen, existen niveles mínimos y existen fluctuaciones que se van comportando o normalizando. Lo que habría que correlacionar o considerar más bien, pues es la completitud en cuanto a factores económicos que se van presentando y hacer conjeturas respecto a esto.
Y bueno, vamos a pasar a lo que serían los mercados. El día de hoy nos enfocaremos a divisas principalmente y a, un par de activos refugio por lo que han realizado, que es importante, considero. Y bueno, empezando con el euro dólar, uno de los datos más relevantes de la semana incluso fue que, como podemos ver, la paridad euro-dólar se encuentra cerca de la unidad. En este punto está en 1.0026, pero ya ha pasado, incluso el punto más bajo fue 0.99, lo que quiere decir que por lo menos en este punto del tiempo, el dólar ya vale más que el euro y en estos momentos pues valen casi lo mismo. Esto no pasaba desde el año 2002, en donde el dólar tuvo un periodo de apreciación mayor al euro, lo que implica, pues por un lado, o más bien implica un aspecto negativo para Europa o para la zona euro, porque por un lado, pues estamos hablando de que su moneda está perdiendo valor, está mostrando debilidad, ya lleva un aproximado del 12 al 14% de pérdida en lo que va del año. Y por otro lado, después de un gran periodo de tiempo en el cual el euro pues habría tenido mayor valor que el dólar, esto cambia y lo que refleja pues es debilidad en la divisa del euro. Y por otro lado, pues si bien ya la zona de Europa ha tenido muchas afectaciones en cuanto a presiones de inflación, principalmente por la dependencia que tenía de energéticos con Rusia, estos bloqueos y estos cambios en cuanto a la oferta debido en sí mismo a la respuesta a los bloqueos que ha tenido Rusia y lo que implica un desabasto en energéticos para la región de Europa, pues afecta a los niveles de precios en cuanto a inflación. El índice de precio al productor, como vimos, es muy elevado, por encima de la variación anual del 30%. Digamos, en contexto, todas estas naciones tienen problemas complicados en nivel de incremento en precios, pues esto viene a afectar de alguna manera en cierto porcentaje más por la implicación de que Europa, la zona euro, tiene una balanza comercial deficitaria y al adquirir la mayoría de los bienes en importación en dólares, pues el que su moneda pierda valor y que incluso el dólar ya pues, se considere como más mayormente apreciada, pues encarece este nivel de importación, lo que también pues es una presión para, a nivel de precios para la región de Europa. Entonces, importante, pues a nivel técnico vemos cómo mantiene una directriz bajista de corto y mediano plazo, de máximos descendentes y los mínimos también han sido descendentes, lo que mantiene pues al, a la paridad en una pérdida de valor. Los promedios móviles siguen siendo respetados y aquí pues nada más, a pesar de que todos los indicadores mantienen la probabilidad de que sigan las caídas, los osciladores de MACD y RSI pues ya están en niveles mínimos y pues se podría ver una reversión, por lo menos de corto plazo, hacia, hacia hacia el punto de 1.0080, 1.014 aproximadamente, para después ver que continúa siendo esta paridad. En el caso de la libra esterlina versus el dólar, mismo comportamiento, se mantiene una directriz bajista que respeta apreciando al dólar y depreciando a la libra. Los promedios móviles también son respetados y sobre todo pues este soporte de largo plazo en 1.198 dólares por libra pues ha sido perforado, por ahí es un pullback respetado y pues se mantiene por debajo el precio, lo que indica mayores probabilidades de caídas, pero en este caso pues digamos el impacto negativo hacia la libra no ha sido tan elevado como en el caso del euro, lo que se empieza a formar un periodo de consolidación
o lateralidad de corto plazo, que habría que estar pendientes de lo que hace en este nivel, este rango, y sobre todo pues qué hace al momento de volver a probar lo que ahora sería una resistencia importante de largo plazo. Y en el caso del dólar, que lo podemos ver a través del activo Small US Dollar, vemos como la tendencia alcista pues es respetada, la directriz sigue continua, no ha tenido ningún intento de rompimiento a la baja, los promedios móviles también son respetados. Aquí lo que quisiera agregar, considerando que el dólar ha sido, al ser un activo refugio, ha sido de los únicos activos refugio que ha ganado valor. Las decisiones en cuanto a los tipos de referencia, más los probables incrementos, también han ayudado a que el mercado descuente que el dólar mantiene y continuará con esta fortaleza como activo refugio, lo que pues ha mantenido en movimientos crecientes a la paridad. Y solo lo que quisiera agregar es que podemos observar una divergencia en el indicador MACD. Vemos como aquí hay máximos crecientes, pero en el caso del indicador pues es lo contrario, lo mismo que en el RSI. Entonces vemos dos divergencias relevantes que habría que estar vigilando, porque técnicamente hablando pues esto indicaría que la fuerza de alza se está cansando de alguna manera, y incluso esta vela, este cierre de vela en H4 pues nos dice que el precio se está debilitando, lo que habría que estar pendientes para futuros movimientos. En el caso de el dólar neozelandés y versus el dólar americano, vemos después de haber tenido regreso a la presentación, este incremento de 50 puntos base en su política monetaria, vemos como el dólar neozelandés pues ha ganado valor en últimos periodos, está recuperando un soporte por ahí de mediano, corto plazo, que es importante. Por lo tanto, pues habría que ver qué sucede en su siguiente nivel de romper confiabilidad. Estaría buscando la directriz bajista, entonces por ahí del 0.61 dólares por americanos por dólar neozelandés. Habría que ver qué sucede en este nivel, si hay un rompimiento de reversión al alza o el dólar pues mantiene esta apreciación. En el caso del dólar americano versus el canadiense, vemos como el dólar estaba ganando valor. Hay un rompimiento al alza que pues esperaba o más bien el rompimiento hizo un retroceso, y en lugar de respetar la resistencia ya hay un rompimiento a la baja. Obviamente el incremento en los tipos de referencia de Canadá ayuda mucho a la apreciación de esta divisa, y lo que estamos viendo pues es un regreso al rango. Este rango lateral con ligera pendiente que ya ha tenido bastantes meses está regresando en cuanto a apreciación al dólar canadiense, y de romper el 1.3102 estaremos en probabilidad viendo mayores decrementos de apreciación para el dólar canadiense. Ya se me está acabando el tiempo, por lo tanto me voy a un par de activos refugio importantes, principalmente el oro. En esta paridad podemos ver cómo se mantenía una directriz alcista, pero también había una presión de venta con esta directriz bajista que al momento del rompimiento respeta más, y lo que dirige el valor es hacia este soporte de largo plazo en los 1.681 dólares para el oro. Esto es importante porque este nivel de soporte pues es relevante en el largo plazo, y estamos hablando de uno de los activos refugios de mayor fortaleza en el tiempo, si bien en últimos periodos pues no ha tenido esta apreciación que
que muchos inversionistas hubieran esperado. La realidad es que sigue siendo un activo refugio por excelencia, entonces sería importante observar qué pasa cuando se acerca este soporte de largo plazo para ver si lo respeta o continúa la caída, pero pues sí, importante mencionar que es un nivel de probable compra de relevancia en los 1685 aproximadamente. La plata, que tiene mucha correlación, por su parte, un metal precioso, ha tenido disminuciones, una directriz bajista que ha respetado en el tiempo, también tuvo un rompimiento importante en un soporte de largo plazo en estos niveles, aproximadamente en $20.73, lo que llevó a un siguiente nivel de soporte en los 18.89 que también rompe a la baja, y lo que sería importante estar pendientes pues es de qué sucede. Aquí se ve que en el corto plazo quiere haber un regreso a esta resistencia, entonces aquí veríamos si recupera la resistencia para continuar subidas, o en este caso pues lo toma ya como una resistencia de peso, que lo es, pero más bien como un pullback para continuar la caída. Entonces, regreso a la presentación. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero de antemano nuevamente agradeciéndoles el espacio temporal que comparten con nosotros. Cualquier comentario, sugerencia o digamos algún mercado en específico que quieran visualizar, pónganlo en los comentarios, son bienvenidos, con gusto lo estaremos retomando en siguientes análisis. Si les parece, si les aporta este contenido, nos ayudan mucho con su like o compartiéndolo. Y pues los invitamos a nuestras redes sociales, en el caso de YouTube, @ticmil-español, en el caso de Facebook, ticmil-esp, en el caso de Instagram, ticmil-español. Estaremos por ahí subiendo material, por lo tanto los invitamos a estar pendientes a dicho material. Y también los invito a los webinars que estoy realizando los días miércoles a las 7 de la noche, hora México, Perú y Colombia. En las redes sociales pues estarán actualizando todos los webinars, los temas que vamos a estar impartiendo. Y también los invito a las futuras ponencias que se van a estar realizando en sesiones presenciales, aprovechando que el tema del impacto por COVID pues se ha normalizado, ya las reuniones presenciales se empiezan a dar con mayor frecuencia. Vamos a estar realizando ponencias presenciales en Colombia, finales de agosto, y en México, principios de septiembre. Por lo tanto, también nuestras redes sociales estarán publicitando y pues esperamos verlos por ahí en estas reuniones, por todo el conocimiento que podremos compartir, pero también por la convivencia que siempre es grata, y cualquier duda puntual pues ahí la podremos comentar. Nuevamente gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Nos vemos la próxima y gracias.